Continuamos con nuestra exploración del Fluid Sim a partir de ejemplos. En esta oportunidad continuaremos mirando las opciones relacionadas con la configuración de actuadores. Tomando como base algunas ecuaciones físicas relacionadas con el equilibrio estático de cuerpos, es posible llegar a determinar la fuerza que se puede aplicar efectivamente por un actuador a una masa que está en movimiento. En esta ocasión vamos a tratar de plantear algunas ecuaciones bastante simples que, pues sistematizadas, me pueden llegar a llevar a una toma de decisiones un tanto más concreta con respecto a lo que implica una selección correcta de actuadores. Lo que vamos a estar haciendo entonces toma parte de las ecuaciones, las multiplica haciendo algo pues un tanto automatizado en hoja de cálculo para finalmente llevarlo a Fluid Sim y allí a través de las opciones pues observar qué es lo que sucede. De nuevo, lo que queremos es analizar las características de lo que sucede para comprender las limitantes de lo que es el software y de esta manera tener una mejor idea acerca del funcionamiento del circuito neumático. Durante el último video nos quedamos específicamente en la revisión de algunas aplicaciones y algunas condiciones de fuerza de los actuadores. Específicamente vimos la forma en la que la fuerza teórica, que se encuentra en varios catálogos y es posible pues calcular a través de fórmulas sencillas, guarda cierta relación con la fuerza real que puede llegar a encontrarse a través de prueba y error con el Fluid Sim. En esta oportunidad vamos a tratar de encontrar la manera como a través de unas sencillas pruebas es posible llegar a realizar una aproximación a lo que sería la selección correcta de actuadores, teniendo en cuenta o que nos enfocaremos en una aplicación en específico, a saber la siguiente. Resulta y pasa que pues con los actuadores neumáticos normalmente se tienen diferentes elementos para la selección. Uno de ellos, el principal, es la masa o los elementos que va a mover. En este caso pues teniendo en cuenta que la masa va a estar al frente del cilindro, pues se requeriría que el cilindro tenga una fuerza en específico para poder mover esa masa la longitud que queremos. El otro aspecto es qué tanto queremos mover esa masa. Eso está relacionado con la carrera y esto afecta directamente pues la geometría del actuador. Y por último está la velocidad, ya sea de avance o la de retroceso, que afectaría la cantidad de ciclos por minuto y en últimas estaría íntimamente relacionado con lo que sería el caudal. De esto vamos a ahondar posteriormente en algunos videos posteriores, pero por el momento nos centraremos y verificaremos cuáles son condiciones adicionales que se pueden simular acá en el Fluid Sim relacionados con la manera como se encuentra la carga y la fuerza del actuador. Para ello entonces vamos a suponer el siguiente caso. Vamos a suponer que el actuador va a estar moviendo una masa sobre un plano inclinado. Es decir, vamos a tener nosotros un plano por acá inclinado. Sobre ese plano inclinado vamos a tener nosotros nuestra caja o nuestra masa. Vamos a suponer que es una caja normal. Esta caja pues por estar en un plano inclinado tiene un ángulo de elevación y sobre esa caja actuarían todas las fuerzas relacionadas con el proceso. Específicamente entonces tendríamos nosotros por acá una fuerza que llamaríamos una fuerza la más grande de todas, o esperemos que sea la más grande de todas para que me permita mover la caja. Esta sería la fuerza del actuador neumático. Esta fuerza debería ser capaz de vencer por acá la fuerza de rozamiento que se genera contraria al movimiento. La caja tiene un peso que está dirigido hacia el centro de la Tierra. Voy a tratar de dibujarlo lo más perpendicular posible. Perdonarán ustedes si no es lo más perpendicular posible. Y con respecto a la superficie se generaría una fuerza normal que tendríamos nosotros acá. Esto pues es un ejercicio de física común y corriente, de los primeros ejercicios de equilibrio de cuerpos, y nos sirve a nosotros para llegar a utilizarlo para el proceso que les voy a mostrar. En últimas entonces tendríamos nosotros por acá que por las condiciones de lo que estamos haciendo,
La fuerza de rozamiento está relacionada con un coeficiente de fricción, esto es por nuestras clases de física, multiplicada por la normal y por la sumatoria de fuerzas en Y, y teniendo en cuenta que esto está en equilibrio, entonces tendríamos que en este caso la normal es igual al peso multiplicado por el coseno del ángulo, como tal, el ángulo de elevación. Sería más o menos esta componente que tenemos nosotros por acá. Adicionalmente, para efectos de lo que es el movimiento, tendríamos nosotros una componente por aquí, que sería la componente paralela al movimiento del peso. Vamos a llamarla componente en X. Y esa componente en X del peso sería igual a el peso multiplicado por el seno del ángulo. En últimas, a lo que voy, para no entrar como en mucho más detalle de la parte física, únicamente lograríamos movimiento si la fuerza del actuador va a ser mayor a lo que puede llegarse a lograr con la fuerza de rozamiento, si el actuador es capaz de vencer la fuerza de rozamiento y la componente en X del peso. Esta debería ser la ecuación que nosotros vamos a tratar de implementar. Esto pues entonces empeora, o pues no digamos empeora, sino cambia a medida que el ángulo varía. El ángulo representaría la inclinación que el actuador tiene en la aplicación, es decir, cómo lo estoy instalando. En aplicaciones normales pues esta variación puede ser cualquiera. El ángulo del actuador podría ser el determinado por la aplicación, y es por esta razón que se incluye dentro de lo que estamos haciendo acá en el Fluid Sim. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente: tenemos nosotros una masa a mover de 50 kilogramos. Esa fuerza a mover de 50 kilogramos trasladada a newtons es 490 kilogramos. Pero cuando está en instalación horizontal, el actuador no tiene que mover estos 490 kilogramos, porque si fuera así, pues no podría ni siquiera moverlo, porque supera la fuerza de avance y también la de retroceso. 490 en este caso es mayor para el actuador de 434 y 368. Sea este el momento para decir que estos datos que tengo acá corresponden a un actuador estándar de SBC de diámetro 32 y una carrera de 100, que se puede observar en el catálogo, en la parte de productos de Festo. O también es posible, este sería de acá el actuador, o también es posible pues a través de la experimentación llegar a estos datos a los que estamos haciendo. Esto fue más o menos algo de lo que hicimos en el video anterior y pues lo estamos retomando. Así que a pesar de que nosotros podamos llegar a realizar la conversión, pues si tuviera que mover todos estos 490 no sería posible realizarlo, porque supera la fuerza de avance y de retroceso. Ahora la pregunta entonces sería, para el caso de una masa de 50 kilogramos, si una masa es igual a 50 kilogramos, entonces ¿cuál sería el ángulo de aplicación que me permitiría llegar a mover el actuador? Para resolver este problema yo voy a tratar de realizarlo de manera automática, acá aprovechando que yo cuento con una hoja de cálculo. Esa hoja de cálculo pues entonces yo voy a poner las diferentes ecuaciones para no tener que hacerlas de manera manual una y otra vez. Para eso entonces yo tengo por acá en Excel una columna que tendría el ángulo, la fuerza de rozamiento y la componente en X del peso. Vamos a suponer que el ángulo sea 0. La fuerza de rozamiento entonces como sería el peso multiplicado por el coseno del ángulo. Entonces voy a poner esa fórmula aquí. Esto sería igual a la celda donde calculé el peso multiplicada por el coseno del ángulo en radianes. Entonces simplemente tecleo esa fórmula con respecto al ángulo. Estoy haciendo, perdón, si lo estoy poniendo bien. Sí, sí lo estaba poniendo bien. De nuevo, la fuerza de rozamiento sería igual a el peso multiplicado por el coseno en radianes de el ángulo. Eso me daría más o menos el coseno del ángulo
0 me daría 0 y me faltó en este caso el coeficiente de fricción. El coeficiente de fricción pues depende del tipo de superficie. Hay unos que me sugiere FluidSim. Yo puedo ingresar acá a las propiedades del actuador. Voy a mover esto para acá para que se vea. Y dentro de la carga externa yo le puedo poner acá en kilogramos. De hecho yo ya le puse 50 kilogramos. Es una carga que yo puedo variar entre 0 y casi 10.000 más o menos. 50 kilogramos, y puedo seleccionar el material de fricción. Fíjese que automáticamente me pone que el coeficiente de fricción estático es de 0,15 y el coeficiente de fricción dinámico sería de 0,1. En este caso pues para efectos de este cálculo voy a utilizar el estático porque, como ya vimos, es normalmente más grande, es más difícil sacar el actuador de momento de inercia inicial, o se puede seleccionar simplemente cualquier otro material para determinar diferentes coeficientes de fricción. En este caso pues 0,15 está bien para mí, entonces multiplico acá adicionalmente, o vamos a dejar una celda acá para el coeficiente de fricción estático, y le voy a poner acá 0,15 y vamos a multiplicar este resultado por ese 0,15 por si alguna vez quiero hacer el experimento original con otro coeficiente de fricción. Sería 73,5. Eso sería esa fuerza de rozamiento. Esto sería expresado en newtons. Y lo mismo el peso, la componente en X del peso. La componente en X del peso entonces sería igual a el peso multiplicado por el seno del ángulo. Seno del ángulo en radianes. Y la fuerza total, finalmente, lo que tendría que en realidad hacer todo el cilindro sería la suma de las dos, que debería ser la del actuador. Esto sería la suma de estos dos actuadores, entonces de estas dos componentes de fuerza. Entonces en este caso vemos nosotros que el actuador sería capaz de realizar esta labor sin problema, teniendo en cuenta que pues la fuerza máxima de avance sería 434. Vamos a tener en cuenta, si tengamos en cuenta la fuerza de avance como tal. Entonces vamos a darle un poquito de formato a esto. Vamos a extender el ángulo y vamos a hacer estudios de ángulo para no extendernos mucho. Cada 3 ángulos, cada 6, perdón, 6, y vamos a extender esto hasta 90 grados para una posición perpendicular a la superficie. Por acá tengo 90. Vamos a tratar de que todos estos sean iguales. Y listo, tendríamos entonces nuestra lista completa de ángulos de los que vamos a estar trabajando. Luego entonces lo único que voy a tratar de hacer es tratar de extender esta fórmula, sabiendo que ya está bien, que se extienda solita. Debe haber cometido algún error sobre esta misma fórmula. Sobre esta en específico creo que me faltó fijarla. Sí, creo que ya estaría bien. Listo, perfecto. Y finalmente entonces tendría yo que si la fuerza es 368, la fuerza de avance es 434, creo que el actuador podría levantar esa fuerza para un ángulo entre 51 y 54. ¿Sí? 51 y 54. Vamos a tratar de hacer la prueba. En teoría, con 51 tendríamos un resultado positivo y con 54 tendríamos un resultado negativo. ¿Cómo cambio entonces? Ya podríamos borrar estas fórmulas, pero ¿cómo cambio entonces yo el ángulo de aplicación? El ángulo de aplicación lo puedo cambiar directamente sobre las propiedades del actuador. No se ve, es decir, es importante tener en cuenta que esto es algo que no es como tan fácil de ver, pero importante tener en cuenta que cambiar el ángulo de aplicación dentro del actuador no afecta la parte gráfica, solamente afecta los cálculos. Aquí está en la parte principal los componentes del parámetro ángulo de montaje. Entonces dijimos que íbamos a hacer la prueba con 51 y 54, así que si pongo acá 51 sería el ángulo de montaje. Yo esperaría que el actuador se mueva tanto hacia afuera como en retroceso.
Entonces si le doy play acá a la simulación, el actuador se mueve. Fíjense que tardó algo de tiempo en moverse hacia adelante. Se observa que está ya sobre, tratando de compensar directamente esa carga a ese ángulo normal, y lo podría realizar. Pero si subo el ángulo de montaje un poco más, tengo que detener la simulación, y subo el ángulo de montaje a 54 en este caso, yo esperaría que el actuador no pueda realizar el movimiento. Y en efecto el actuador no puede realizar el movimiento. La razón, pues ya sabemos, esta fuerza por acá que se genera a los 54 es de 439 y superaría los 434 que el actuador, que determinamos de manera experimental, puede llegar a realizar. Este pues es un ejercicio que se puede hacer teniendo en cuenta que pues FluidSim ofrece esa posibilidad, ofrece algo para realizar el proceso de montaje. Estaría bastante acorde, por ejemplo, con procesos en los que pues un catálogo de fabricante no me va a decir exactamente a qué ángulo puedo poner la carga para que el actuador la ejerza, me corresponde directamente a mí, pero esta es una cierta manera de validar que un modelo bastante sencillo de equilibrio de fuerzas puede llegar a aplicarse para una selección de un actuador. Esto pues también tiene muchas otras aplicaciones. Si suponemos que tenemos, por ejemplo, un actuador que funciona a 45 grados, ¿cuál sería la carga máxima que podría llegar a levantar teniendo en cuenta que conocemos la fuerza del actuador? Implicaría una reversa, es decir, implicaría hacer las mismas ecuaciones, pero teniendo muy en cuenta que conocemos nosotros de antemano, ya conoceríamos el ángulo, conoceríamos adicionalmente la fuerza del actuador, la fuerza de rozamiento como estaría relacionado por el peso no podríamos, y tampoco la componente en Y, pero a partir de un despeje la única ecuación acá que tendríamos, la única incógnita que tendríamos acá sería la masa, y lo mismo en este caso, tendríamos entonces una ecuación con una incógnita que podríamos llegar a despejar. Es decir, son varios los elementos que se pueden integrar dentro de una simulación sencilla como esta, como la que puede ser por FluidSim. Ahora bien, si la simulación me permite hacer eso, pues son simulaciones relativamente sencillas. De esto pues de acá pueden ustedes empezar a hilar tanto como quisieran. Yo podría, por ejemplo, crear una nueva ecuación con Excel o graficar estos resultados para saber, aprovechando las herramientas que tiene el software, y pues poder llegar a determinar para diferentes puntos qué es lo que puedo hacer. Esto también me invita a mí a crear ecuaciones y a crear fórmulas un tanto más estrictas para determinar cuál puede ser el peso. Este sería un perfil de lo que puede levantar el actuador a los diferentes ángulos. Faltaría poner los ángulos sobre la parte inferior, pero es una gráfica bastante ilustrativa. Se puede completar hasta los 360 grados y tiene que seguir una forma parecida de ecuación trigonométrica, teniendo en cuenta que pues la ecuación de la que se deriva tiene un componente de seno y un componente de coseno, de seno y de coseno. La simulación también va más allá, la simulación de actuadores neumáticos, y me permite en algunos casos tener en cuenta algunos factores que están relacionados con el comportamiento en la vida real. Voy a borrar estos datos. Ahora, dejando a un lado lo que es la parte de montaje, una última cosa, como ustedes se pueden dar cuenta, al posar el mouse sobre el actuador, es posible ver las diferentes opciones de configuración que tiene este actuador de lo que hemos puesto: diámetro de 32, de vástago de 11, en fin, diferentes elementos, y se puede observar también el ángulo de montaje. Este ángulo de montaje pues tiene una, pues no, primero el ángulo de montaje que estábamos experimentando, como ustedes pueden darse cuenta, afecta los cálculos de movimiento, pero no afecta a la parte gráfica. Si yo quisiera de la parte gráfica que se afectara, tendría que hacer algo como lo siguiente: o me acomodo a lo que me dice la norma ISO 12019, recordar que FluidSim, la representación de lo que es la parte de elementos neumáticos y hidráulicos, está bajo norma ISO 12019, entonces existen unas restricciones con respecto a la representación. Una de ellas es la manera como se representan los símbolos, nada más lo puedo hacer por norma en ángulos de 90.
Y la otra restricción que aparece, aprovechando que estoy hablando del tema, es la restricción respecto a escala. Los símbolos también están escalados respecto a lo que es la parte de la norma. Pero pues, por ejemplo, a mi criterio y para efectos de lo que estamos haciendo, este símbolo de una válvula reguladora de caudal unidireccional es muy grande para lo que estoy haciendo. Entonces existen dos opciones. La primera de ellas es, por ejemplo, tomar el actuador, activar la posibilidad de rotación en la parte superior en la barra de herramientas. Vamos a llevar esto un poquito por acá. En la barra de herramientas activo la rotación y el actuador yo lo podría rotar. Perdón, el actuador. Activo la rotación y espero que el mouse cambie de posición en una de las esquinas y podría rotar el actuador. Fíjense que el actuador rota en esta oportunidad en incrementos de 15. Tampoco me permite hacer una rotación pues tan precisa. Pero podría, por ejemplo, dejarlos en 45 grados, que representaría un poco más lo que en realidad estoy haciendo. De manera particular a mí me parece que pues bueno, no se ve bien, no me gusta, pero se puede hacer. Voy a darle control Z, perdonen, sí, control Z, y luego también es posible activar la escala. Al activar la escala en el actuador, yo puedo seleccionarlo esta vez desde el extremo, activando el escalado, y puedo reducir el tamaño hasta donde yo quiera. Sí, esas son como dos opciones que están también disponibles en el software, los rotos 180. Y vamos a hacer lo siguiente. Además de las simulaciones para hacer cálculos y demás, FluidSim, el modelo, también trae dentro de sí algunos elementos que permiten llegar a simular algunas situaciones que se dan en la vida real con respecto al comportamiento de fluidos, que no son tan fáciles de expresar a través de ecuaciones. Me explico. Como tengo habilitada la conexión automática, nada más es cuestión de poner este actuador por acá y él debería conectarse, fíjense. Y este regulador de caudal, como sabemos, voy a cerrarlo a una apertura, bueno, creo que se lo puedo hacer sobre simulación. Vamos a dejar la simulación en 0. Vamos a eliminar la fuerza externa, 0, y vamos a dejar el ángulo de montaje en 0 para que no existan fuerzas externas sobre el actuador. Ese regulador de caudal entonces lo único que hace es mover el actuador a una velocidad diferente. Entonces está en una apertura del 0 al 100%, vamos a dejarlo por acá a un qué sé yo, 8%. Entonces sale a una velocidad y regresa a una velocidad más lenta. Resulta y pasa que si yo hago que el regulador de caudal, en este caso, se regule completo a 0 y lo hago avanzar, la cámara de este cilindro se llena, pero al tratar de devolverlo, esa cámara no se llenaría. Se llenaría y el aire no saldría para ningún lado. En una situación real, esto hace que de hecho el actuador se pueda devolver un poco, y lo que sucede con la presión acá en esta cámara es algo pues que está normalmente por fuera de lo que se podría esperar dentro del circuito neumático. Para poderlo entender mejor, también FluidSim cuenta con elementos de medición. Yo voy a medir la presión de línea y voy a tomar otro manómetro para medir la presión acá. Vamos a abrir un poquito de espacio, vamos a dar la presión. De nuevo, entonces el actuador podría avanzar y vamos a visualizar esta presión en bar. Me gusta más en bar. Lo mismo acá en bar, perdón, bar. Listo, entonces ahora sí, damos play, avanza y retrocede. Entonces vamos 586 bar, se perdieron 0. Más o menos 14 bar en este caso, pero fijémonos qué sucede con la fuerza. Recordemos que una fuerza positiva es una fuerza que empuja al actuador hacia dentro del actuador. Fíjense entonces que la fuerza, a medida que avanza, logra un equilibrio con el aire que está dentro, y lo que estoy haciendo yo como resultado de esta aplicación de fuerza que estoy haciendo, vamos a dejar una fuerza por ejemplo de 300, es cambiar la posición del actuador. Fíjense en la posición del actuador, ya no está en 100 sino 67,
y la presión que estoy logrando dentro de esta cámara del actuador es de 8.73, que está por encima de la línea. ¿Qué entonces está sucediendo? Le está sucediendo que es como si yo tomara el vástago del actuador y lo empujase hacia adentro. Eso es lo que estoy tratando de hacer. Como resultado de esta fuerza que estoy tratando de ejercer acá en el actuador, entonces el aire que está acá dentro de esta cámara, este aire, se va a comprimir y se va a comprimir cada vez más y cada vez más, logrando presiones que están por encima de las presiones de línea. Este comportamiento pues no es tan fácil de llegar a describir bajo ecuaciones, pero es posible llegar a determinar una relación entre la fuerza que estoy ejerciendo y la presión que tengo como resultado. Fluidsim trata de hacer su mejor trabajo pues teniendo en cuenta pues algunos elementos de mangueras flexibles y accesorios, pero pues tiene sus limitantes. Es posible realizar este tipo de aplicaciones, por ejemplo, a nivel de banco de trabajo, pero lo complicado es llegar a determinar o ejercer una fuerza constante como estoy haciendo acá. Entonces Fluidsim acá me permite replicar una situación real, pero adicionalmente me da la oportunidad de comprobar comprobar con datos qué es lo que está sucediendo. Por ejemplo, si yo aplico una presión de, en este caso, 400 bar. Entonces fíjense, de 400 newtons. 400 newtons me provoca una presión de 9,93 bar y una relación de distancia de 59. Eso querría decir que en últimas, como la distancia es de 59, esto querría decir que yo tengo acá en este caso un contenedor más o menos de una altura casi, en este caso, una altura casi de 60, como aparece acá, de 60 milímetros, casi, al cual le estoy aplicando una fuerza hacia abajo de 400 newtons y estoy obteniendo cerca de una presión aproximada a los 9,93 bar. Si yo tengo entonces en cuenta que la relación por norma de gas es que la presión y el volumen se tienen que mantener constante para una determinada situación, la presión 2 por el volumen 2, tendríamos nosotros que una presión de 9,93 con un volumen que está determinado por estos 60 milímetros multiplicados por el área del actuador, que es el área de avance, tendría que ser igual al resultado de una presión 2 con un volumen. Supongamos que el volumen ya no va a ser con una carrera de 60, sino voy a intentar llevar esta carrera hasta 30, que sería la mitad. Como en últimas el área permanece constante, lo que estoy haciendo es reducir el volumen a la mitad. Yo esperaría que la presión se aumentara al doble. No sé si lo pueda lograr acá con estas condiciones. De hecho, no creo que lo pueda lograr, pero vamos a ver. Vamos a ejercer más fuerza sobre el actuador. Vamos a permitir que esto avance hasta los 2000 newtons. Sería una fuerza bastante grande. Y vamos a tratar de llevar esa X más o menos hasta 30, más o menos. 37, 33, 32, 31 y 30, más o menos. Entonces, con un volumen representado por una altura de 60 multiplicado por el área, la presión que teníamos era de 9,93, y con un volumen representado por una altura más o menos de 30 y un área que sigue siendo la misma, la presión aumenta a un total de 17,9, que es más o menos el doble de lo que estamos hablando acá. Entonces este experimento de nuevo me permite hacer una relación de estos dos elementos. Adicionalmente, este experimento me permite hacer una relación y una demostración de esta ley fundamental de los gases, pues despreciando un tanto los efectos de temperatura. Me permite adicionalmente hacerlo en un entorno seguro. Fíjense que pues para tratar de hacer esto en un banco real sería bastante complejo, encima teniendo en cuenta que acá tenemos casi presiones de 18 bar sobre un tubo que normalmente soporta 16, y normalmente los elementos neumáticos que se encuentran sobre el mercado, vamos por ejemplo al caso del actuador de Festo,
Este actuador dentro de la hoja de datos me debe decir por acá que, vamos a borrar esto, vamos, que está especificado para una presión de 12 bar, una presión de funcionamiento de 0,6 a 12 bar. Entonces de entrada pues este tipo de experimento con este actuador no lo podríamos llegar a hacer, pero ya vimos otra manera en la que se puede llegar a integrar los cálculos dentro de la realización de experimentos bastante sencillos. ¿Qué es lo importante tener en cuenta? Pues pues como siempre, acá lo que hicimos fue establecer una situación base de comportamiento. Luego de establecer esa situación base, determinamos qué podría llegar a pasar, planteamos una hipótesis, hicimos una predicción y pues comprobamos esa predicción. Obviamente se puede llegar a determinar un modelo matemático un tanto más acertado de la simple ecuación que yo realicé acá sobre la presentación, pero son estos apenas algunos de los ejemplos de lo que se puede llegar a hacer con un actuador y la manera como nos puede ayudar más que nada dentro de los procesos de selección. La idea es que todos estos elementos puedan integrarse para que, dado una situación industrial determinada, el estudiante o la persona tenga las capacidades para llegar a determinar qué actuador utiliza. Dado también el avance de lo que es la parte tecnológica y la parte de lo que cómo funciona los actuadores neumáticos, volviendo acá a la página de Festo, yo podría llegar a utilizar y a validar los resultados que me dan los elementos de simulación de circuitos neumáticos, cosa que pues realizaremos posteriormente. Normalmente este tipo de simulaciones y de selección de elementos se realiza con el ánimo no solamente de obtener un actuador neumático, sino una válvula, y eso sería pues lo que se tratarían en videos posteriores. De momento pues es más bien todo lo que vamos a cubrir en este video para no hacerlo tan extenso. Espero pues la información suministrada les sea bastante útil. Gracias. Espero la información suministrada les resulte útil para sus procesos de aprendizaje en todo lo que es la parte de programación. Ya saben que esto es un asunto más de cacharrear y como siempre prometo mejorar.